Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María y en este video voy a explicar el proceso de reproducción celular en organismos procariotas y eucariotas. También hablaremos sobre la organización del ADN, los tipos de división celular como la fisión binaria, la mitosis y la meiosis, y veremos un ejemplo de enfermedad genética causado por los errores en la meiosis. ¡Vamos! El ADN es la molécula que contiene toda la información genética que determina características de los organismos, como el color de ojos, cabello o el tipo de sangre. En las células eucariotas, el ADN se encuentra dentro del núcleo y está organizado en estructuras llamadas cromosomas. La organización del material genético comienza con la doble hélice del ADN, que se enrolla alrededor de proteínas llamadas histonas. Estos nucleosomas forman fibras de cromatina, que se condensan para estructurar los cromosomas antes de la división celular. Existen tres tipos principales de división celular: la fisión binaria, la mitosis y la meiosis. Primero, la fisión binaria ocurre en organismos procariotas como las bacterias. En este proceso, el ADN se duplica y la célula se divide directamente en dos células hijas genéticamente idénticas. Es un proceso relativamente simple y rápido. El segundo tipo es la mitosis, que ocurre en células eucariotas como las de animales y plantas. La mitosis permite el crecimiento, la reparación de tejidos y el reemplazo de células. Al finalizar este proceso, se forman dos células hijas idénticas, con el mismo número de cromosomas que la célula original. La mitosis ocurre en varias fases. La primera es la profase. Aquí los cromosomas se condensan, se forma el huso mitótico que ayudará a separar los cromosomas y la membrana nuclear comenzará a desaparecer. La segunda es la metafase. Aquí los cromosomas se alinean en el centro de la célula, en una zona llamada placa metafásica. Esto permite que cada cromátida se conecte al huso mitótico. La tercera es la anafase. Aquí las cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Luego ocurre la telofase. Aquí los cromosomas llegan a los polos y se forman nuevamente dos núcleos. Y finalmente ocurre la citosínesis, que es la división del citoplasma formando dos células hijas idénticas. El tercer tipo es la meiosis, que ocurre en las células que producen gametos, es decir, los óvulos y los espermatozoides. A diferencia de la mitosis, la meiosis produce 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas, lo cual es esencial para la reproducción sexual y para mantener estable el número de cromosomas de la especie. Durante la profase 1, los cromosomas homólogos se emparejan y ocurre un proceso llamado entrecruzamiento. En la metafase 1, los pares de cromosomas se alinean en el centro de la célula. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia los polos opuestos. En la telofase 1, la célula se divide en dos células haploides. La meiosis 2 es muy similar a una mitosis. En esta etapa se separan las cromátidas hermanas, lo que finalmente produce 4 células haploides genéticamente diferentes. A veces, durante la meiosis, ocurre un error llamado no disyunción, donde los cromosomas no se separan correctamente. Bueno, cuando esto ocurre, con el cromosoma 21 se produce una condición genética conocida como trisomía 21 o síndrome de Down. En este caso, la persona tiene 3 copias de cromosoma 21 en lugar de 2. Esta alteración genética puede detectarse mediante un cariotipo, una técnica que permite observar los cromosomas organizados en pares para identificar si existe algún cromosoma extra o faltante. En conclusión, la reproducción celular es un proceso muy importante porque permite que los organismos crezcan, reparen sus tejidos y continúen existiendo. Procesos como la fisión binaria, la mitosis y la meiosis permiten que las células se dividan y transmitan correctamente su información genética. Cada uno ocurre en diferentes tipos de células y cumple una función específica. Además, entender cómo funciona la división celular también nos ayuda a comprender cómo pueden originarse algunas enfermedades genéticas cuando ocurren errores durante estos procesos. Por eso, estudiar la reproducción celular es fundamental para entender mejor cómo funcionan los seres vivos a nivel celular. Eso es todo, chicos. Adiós.